Buenos días, ya me escuchan, ¿verdad, Félix? Sí, buenos días, Víctor. Ok, buenos días, gracias. Bueno, primero empiezo saludando a los agentes de viajes. Gracias por su asistencia. Ya tenemos bastantes agentes. Gracias por unirse a este nuevo webinar de Rinsa Tours. Tengo por aquí, pues, bueno, varias personas, los voy a mencionar rapidito. Alba Cordero, Alejandra, Alessandro, buenos días. Esa es la opción del chat si nos quieren escribir. Quiero ver quién más. Alex, Alma, Amalia, Carlos Salazar, Ceci, Claudia Raxón, buenos días. Veo que hay mucha gente de Guatemala. Daisy, Edith, Eduardo González, buenos días. Elvira, buenos días. Gracias a todos los que se están uniendo a este webinar. Como verán, estoy muy acompañado hoy nuevamente con la gente de Travax. Tengo a José Andrade, tengo a Félix y a Fernando que están conmigo, nos están acompañando. Buenos días, gracias. Vamos a esperar unos minutos para iniciar, que se junten más personas. Félix, no sé si Sí, tenés algo por ahí. buenos días, Víctor. Buenos días, El Salvador, Guatemala, Centroamérica. He visto que hay gente de Perú, hay gente de México. Bueno, pues siempre hay un montón de gente y sobre todo la sala está prácticamente llena y es de súper agradecer estos madrugones que se pegan los lunes. O sea, que no es que sea aquí un miércoles y que no, lunes después de fin de semana y sala llena, o sea que muy bien, muchas gracias a todos. Decirles que estamos transmitiendo en directo en Facebook Live y esto quedará grabado para nuestro canal de YouTube, bien, con lo cual podrán asistir y verlo en el momento que quieran, pueden compartirlo con sus clientes. Comentarles también que dentro de nuestro canal de YouTube tenemos una serie de vídeos cortitos de 4 minutos, bien, que son muy buenos porque son así salpicados de imágenes y son muy buenos para incentivar a los clientes, para difundirlos por WhatsApp y en ese sentido es una herramienta excepcional. Bien, como decía Víctor, los que estén aquí en la aplicación, los que estén dentro de este webinar, tienen un apartado de chat de preguntas donde pueden escribir sus preguntas al final de la explicación del viaje virtual que nos va a hacer José. Vamos a contestarlas todas. Y hoy tenemos a Fernando Sánchez Municio, que él nos va a dar una visión de una persona súper enamorada de Londres. Y bueno, él es profesional del turismo también, pero nos va a dar una visión express de lo que él siente cada vez que va a Londres. Y lógicamente José, que es nuestro guía local y además no es que sea cualquier guía local, es un súper apasionado de la ciudad también, lleva prácticamente toda su vida allí y nos va a llevar en este viaje virtual por el recorrido habitual que hacemos en el autobús cuando vamos con los grupos y además lo va a complementar con una extensión hacia lo que es la City, el centro financiero y la parte del el puente de la Torre de Londres, el London Tower Bridge, que es is falling down, but not yet. Ok. Eso es lo que diría yo como introducción. No sé, Víctor, si quieres, tenemos prácticamente ya la sala así. ¿Empezamos o mira, Yo, ¿sabes qué? sí, Déjame que dime. haga un repaso de lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? De las Ok, novedades y así ok, completamos la sala mientras, ¿ok? ok, me Mira, parece. voy a compartir mi pantalla y aquí estamos con nuestro Eurísima 2021. Una de las novedades que hicimos hace ya 2 meses atrás es que dijimos, vale, vamos a congelar los precios del 2021 para el 21-22. Lo hemos subido a nuestro sistema online, ya está disponible a la venta dentro del sistema online. Y recuerden que todos los que necesiten claves pueden pedírsela a Rinsa, ¿vale? Entonces,
tienen un sistema de claves para ver sus disponibilidades para poder hacer las reservas, todo lo que necesiten, tanto en Guate como en El Salvador, en todo Centroamérica. Hablen con Rinsa y ellos les van a proporcionar las claves. Entonces, hicimos un gran esfuerzo para mantener los mismos precios del 2021 para el 21-22. Bien, esto ya está en el sistema online. Otra de las cuestiones que hicimos hace 2 semanas y media es este Safe Travels, que es este sello de calidad. En realidad es la trazabilidad de la bioseguridad en el turismo. Esto que parecen palabras así muy rimbombantes es muy fácil. Bien, se trata de el World Travel and Tourist Council y ellos son una entidad no de lucro privada que tiene su sede en Londres y donde están asociadas las 250 empresas del turismo más importantes de todo el mundo. Bien, lo que hicieron ellos es decir, oye, ¿por qué no nos juntamos todos en el turismo y hacemos un sello que nos identifique a aquellos que vamos a cumplir los protocolos de bioseguridad? Y en eso está Travax. Bien, tenemos el orgullo de haber sido el primer tour operador español que fue aprobado por la WTTC y en ese sentido, pues tuvimos que pasar 4 pasos muy importantes. El primero fue el entrenamiento operacional del equipo de Travax, y entonces ahí lo que hicimos es implantar todos los protocolos y pautas de bioseguridad establecidas por las autoridades locales sanitarias. Hago hincapié en esto de locales sanitarias porque, lógicamente, las autoridades sanitarias son los que tienen que marcar las pautas de seguridad biológica, pero además locales, porque de nada sirve implantar unas normas sanitarias de Inglaterra en España o de España en El Salvador o en Guatemala, porque cada región geográfica es diferente. Bien. El segundo de los pasos, ya que habíamos aprendido cómo era todo el sistema este de los protocolos, se lo hemos pasado a nuestros proveedores y ahí viene la cuestión de la trazabilidad. Bien, en ese sentido, todo nuestro equipo de gente se lo ha pasado a los hoteleros, restaurantes, transportistas y demás. El tercero de los puntos es cuando empiecen a llegar los clientes y entonces les estaremos informando en cada sitio donde lleguen las pautas de bioseguridad en ese sitio, especialmente las que haya que aprobar. Bien. El cuarto es un compromiso que tiene Travax con el medio turístico y entonces en ese compromiso pues nos vamos a influir en la medida de nuestras posibilidades con las autoridades turísticas y políticas, no solamente de nuestro entorno inmediato, que sería España, sino también en Europa, como para restablecer lo antes posible todos los viajes internacionales y volver otra vez a la normalidad que teníamos. Okay, entonces, el sello Safe Travels, que se ha convertido ya en un referente, cada vez que ustedes lo vean, sepan que toda la cadena de distribución y de producción del producto turístico estará certificado en estas pautas de bioseguridad de las autoridades sanitarias en cada localidad. Un producto post pandemia, hemos creado este Europa en privado, y bueno, pues el Europa en privado entendemos que al principio del final de la pandemia estaremos haciendo viajes más cortos. No serán viajes de 30 días, no serán viajes de 20 y tantos días, sino que serán viajes de 10 días, de una semana, y en ese sentido hemos hecho una selección en España, en la península ibérica, Portugal, Marruecos, Europa, pues ahí están los Italias, Europa, París, Países Bajos y demás, ¿no? Y en Medio Oriente los Turquías. Y hemos creado este billetito que también está online, se puede vender bien a través del sistema online. ¿Qué decimos con este producto de Europa en privado? Lo primero, son circuitos, ¿vale? No se equivoquen por el nombre, que parece que sea un viaje a la medida, eso llegará un poco después. Estos son circuitos, bien, los mismos circuitos que teníamos para buses de 40, de 50, lo estamos haciendo en unidades más pequeñas y son grupos de 6, 7 en una van. Ya saben que las van tienen 9 plazas y aquí dejamos 2, 3 plazas para la comodidad de los pasajeros. O en minibús, si son grupos mayores, 10, 11, 12, los minibuses son de 16 o de 18, dependiendo de la localidad, y dejamos esos espacios libres para comodidad de los clientes. El resto, exactamente igual. Salidas regulares, las mismas salidas que tenemos en cada uno de los circuitos, itinerario exactamente igual. De hecho, en este folletito virtual que está en nuestra web, van a ver que hacemos referencia a la página del folleto Eurísima
2021. ¿Por qué? Porque esto empieza ahora la semana que viene las operaciones, bien, y dura hasta el 15 de marzo del 21. Bien, es un producto intermedio, post pandemia, y entonces a partir de ahí ya empezarán los buses grandes. Una cuestión que quiero llamar la atención, no solamente sobre este producto, sino sobre todos los nuestros, es el seguro incluido que siempre hemos tenido, no es una cosa nueva. Pero tiene cobertura de 30.000 euros, por lo tanto en los países que hace falta visa aplica para la visa. Schengen tiene una cobertura de pandemia, o sea, no estamos hablando de un seguro COVID-19 y cuando se acabe este COVID y venga otro ya no vale, sino todo virus que sea certificado o que sea declarado pandemia por la OMS estará cubierto y no tiene límite de edad. Por lo tanto, estamos hablando de un valor agregado muy especial. Todos ellos con nuestro Europack, que son estos paquetes de excursiones adicionales y alimentos que podemos vender en origen y lógicamente comisionar. Bien. Hoy vamos a hablar de Londres. Hoy vamos a hablar de una ciudad maravillosa y dentro de lo que hablábamos de viajes post pandemia, pues podíamos encararlo sobre el Luces de Europa o el Europa Máxima, que son circuitos, bueno, pues empiezan en Londres, bien, pero recuerden también que toda nuestra programación es sectorizable, o sea que puedo empezar en Londres, cortarlos, hacer unas paradas de una semana, continuar y demás. Pero también lo podemos plantear desde otro de los productos que tenemos, que son las estancias mágicas. Entonces ahí estaríamos hablando solo de una ciudad y aquí estamos hablando de un paquete de 3 noches, 4 días básico. Luego le podemos ir sumando noches por delante, por detrás. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Aparte del recorrido, pues que el Europa en privado, que son circuitos, tiene unos días de salida específicos. Bien. El Estancias Mágicas sale todos los días del año. Bien, y aquí estamos hablando de un paquete de un traslado de entrada, traslado de salida, un city tour y un desayuno, buffet en cada uno de los hoteles. Estancias mágicas, podemos elegir entre 3, 4 y 5 estrellas. En Europa en privado estamos hablando de hotelería categoría superior, de los de circuito, los más céntricos que hay hoy en día en el mercado. ¿Ok? Ya estamos a sala llena, bienvenidos a todos y vamos a empezar. Vamos a empezar con Fernando. Fernando, buenos días. Buenos días a todos en América, buenas tardes los que nos ven desde Europa. A ver, déjame que te aquí. Eso es. Ahora sí. Aquí, muestro mi pantalla. Tuyo es el control. Que la fuerza Se ve ya, te ¿no? acompañe. Como un buen Jedi, claro que sí. Bueno, pues buenos días a todos, gracias Félix. Bienvenidos a un viaje virtual apasionante por una ciudad que para mí es verdaderamente especial por todo lo que vivo cuando voy a ella. Yo creo que no hay otra en la que disfrute más. Es esta ciudad de las 1000 caras, como podríamos llamarla, entre 1000 nombres distintos, porque tiene una variedad tan grande de cosas para hacer que la convierten en una de esas pocas ciudades del mundo que gustan a casi cualquier persona por un motivo u otro. Londres es una ciudad tan interesante que es imposible de saborear y disfrutar en pocas fotos o palabras. Pero vamos a darles en un poquito tiempo, en pocos minutos, un adelanto, un aperitivo, porque es una ciudad que entra por los 5 sentidos y la única manera de disfrutarla de verdad es viniendo a vivirla, y para darles ganas de venir, pues lo haremos entre 2 personas esta presentación para que vean 2 puntos de vista, como ya ha explicado Félix. Primero yo, como guía acompañante, les voy a hacer esa pequeña introducción desde ese sentimiento de un viajero enamorado que cada vez que puede se va unos días a Londres a conocerla más y que está deseando que siempre le lleven algún viaje por trabajo a Londres, evidentemente, pero después será nuestro mismísimo guía local en Londres, nuestro compañero José Andrade, que nos dará un paseo muy parecido al que damos a los clientes en nuestro bus. Primero va a hacer una pequeñita introducción histórica para que se pongan en situación y luego nos dará ese viaje parecido al que hacemos en el bus, con 1000 curiosidades e historias, porque sin duda José es de las personas más expertas en historia que conozco y ha tenido la suerte él de vivir en primera persona pues las cosas que han pasado en esta gran ciudad desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy mismo. Para que se hagan una idea, como pueden ver en esta foto, un mix de cosas de Londres, José pues ha visto crecer o envejecer a esa reina que yo siempre digo que es inmortal, que tienen en Inglaterra, que nos sobrevivirá a todos, nos moriremos todos, ella seguirá
reinando, especialmente su hijo, que tiene ya 70 y tantos años y no va a llegar nunca a ser rey. También ha visto José ese crecimiento imparable de los movimientos sociales o artísticos que se han dado siempre primero en Londres, que es la ciudad europea de la vanguardia. Es la primera siempre en todo. Todo en Europa pasa primero en Londres. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de los famosos los punks que vemos en esta foto con la típica cabina londinense detrás y un policía. Y, por supuesto, ha visto crecer a las grandes leyendas del rock y el pop que nacieron en esta ciudad. También ha visto crecer, literalmente, esos rascacielos que ven ahí, que hace 30 años ni siquiera estaban, son muy modernos. Hoy hacen un skyline de Londres totalmente distinto al que había hasta entonces o al que había incluso hace 10 años, ¿no? Y dentro de 10 años será totalmente distinto otra vez. Sin duda, hoy es el conjunto de rascacielos más impresionante de toda Europa. Y aparte, Londres no solo tiene esa modernidad, sino que sobre todo tiene mucha historia detrás y muchos edificios como esos dos que ven en las fotos de abajo, el famoso Big Ben en el Parlamento, que luego nos va a llevar José hasta él, y por supuesto el puente de la Torre, que quién sabe que, como José dice siempre que es más viejo que un dinosaurio, igual hasta lo vio construir también. ¿Cómo se construía? No, en serio, les puedo asegurar que el paseo de un día en Londres con José se pasa muy rápido de tanto que uno lo disfruta, ¿eh? Los viajeros siempre se quedan embobados escuchando las historias, yo incluido, que voy muchas veces al año, una y otra vez disfruto como si fuera la primera. Y ya saben que, bueno, ese es el punto fuerte o diferenciador de Travax, yo siempre lo digo, que es la calidad humana y profesional de todos sus guías, y hoy lo van a comprobar, como lo han venido comprobando todas estas jornadas, ¿no? ¿Qué puedo decir yo de Londres en esta introducción para intentar que entiendan a qué me refiero con esto que digo tan bonito de Londres? Para empezar, que es la ciudad más dinámica de Europa y puede que del mundo. Es la que mezcla el pasado, el presente y el futuro mejor que ninguna otra. Porque hay ciudades maravillosas, muy modernas, como New York, que son del siglo XX o el XXI, y otras que son todo lo contrario, que son un museo de la historia, como por ejemplo Roma, que ya la vimos y ya les conté, se acordarán que era la única manera de entenderla era conociendo su leyenda e historia. Pues Londres mezcla ambas cosas, la modernidad con la historia, tan interesante que se remonta de hecho a los romanos de hace 2000 años, pero sobre todo Londres es la ciudad del presente, es el vivir el aquí y el ahora. Londres es una ciudad que tiene vida por todas partes, destila vida por los cuatro costados. Yo siempre digo que es como tomarse 5 cafés de golpe, es el dinamismo, es el movimiento, la cultura por todas partes y el color. Todo en Londres son estímulos visuales en cada esquina, desde algo pues como los pasos de peatones o los semáforos tan coloridos hasta sus edificios tan limpios, bien cuidados, los rascacielos futuristas, los miles de restaurantes de cualquier parte del mundo, como ese Hard Rock que ven ahí en esa foto, que fue el primero que abrió en todo el mundo. Y evidentemente ya sus más de 100 museos, como el Museo Británico y tantos otros. Y por supuesto, sus palacios, que aún son hogar de los reyes más famosos del mundo, como el de la reina, o los pequeños en los que viven sus hijos o sus nietos, y que vemos también siempre, pasamos por delante en nuestros tours, porque toda la ciudad está llena de todo esto. Y por supuesto los parques sin duda son de los puntos fuertes y el más admirado de Londres, una de las ciudades más verdes de todo el planeta. Como digo, sobre todo es cultura y entretenimiento. Londres tiene más de 100 teatros con sus famosos musicales, ya saben, El Rey León, El Fantasma de la Ópera, Miserables, obras de teatro que llevan décadas haciéndose ininterrumpidamente, como la famosa Ratonera de Agatha Christie, que lleva 70 años haciéndose cada noche. Es una ciudad con una tradición de teatro y de musical enorme. Y, por supuesto, de tradición de música. Las leyendas de la música han actuado en todas las salas de conciertos que hay en Londres, que son cientos de salas. Una ciudad que, gracias a todo esto que ofrece, está llena siempre de diferentes culturas, etnias, nacionalidades, porque desde hace cientos de años todo el mundo viene a Londres. ¿Y saben qué pasa? Que todos se acaban quedando. Por eso hoy es la ciudad más cosmopolita del mundo, se hablan más de 200 lenguas, conviven ciudadanos de todos los países del mundo y, a su vez, hace que sea el centro financiero más importante de todo el planeta. Aquí se mueve más dinero que en cualquier otra ciudad del mundo, en esa zona de los rascacielos que han visto antes. Y sobre todo es el centro cultural y artístico de nuestra civilización, porque a mucha gente nos enamora Londres por ser, por ejemplo, la ciudad donde nacieron las mejores bandas de la historia del rock y del pop. Aquí en sus diferentes barrios surgieron los más grandes que todos conocemos: Queen, Rolling Stones, David Bowie, Eric Clapton, Led Zeppelin, The Police, Dire Straits, Elton John, Rod Stewart, Cliff Richard, en fin.
Si le preguntan a un músico o artista europeo, le dirán que Londres es la ciudad en la que todos quieren estar. Si llegan a Londres es que han llegado a lo más alto en su carrera. La densidad de músicos en Londres es la mayor del mundo. Y incluso unos señores que venían del norte de Inglaterra, ¿no? De Liverpool, llamados The Beatles, que se instalaron aquí en Londres y grabaron sus mejores discos en los famosos estudios de Abbey Road, esa calle que tiene el paso de peatones más famosos de la historia y que hoy en día podemos ver también y visitar. ¿Quién no va a querer pisar el mismo suelo que todos estos genios? Y como no solo de música vive el hombre y vive Londres, la literatura inglesa, por supuesto, es de las más prolíficas que ha habido en la historia. ¿Quién no va a querer venir a la cuna de Shakespeare, ver ese teatro reconstruido al estilo de hace 400 años que se encuentra a orillas del Támesis, o pasear por esos relajantes parques por los que paseaban leyendas de escritores como Charles Dickens o Virginia Woolf o James Barrie, el creador de Peter Pan, del que también podemos ver la casa de su creador, donde él vivió, o la estatua de su personaje de Peter Pan, ese niño que no quería crecer mientras volaba con polvos mágicos al lado del Big Ben. ¿O quién no quiere ver las casas y calles de la época victoriana en la que tenían lugar las novelas del famosísimo detective Sherlock Holmes, o donde empezó la vuelta al mundo en 80 días de Phileas Fogg, o donde sucedieron estos en la realidad, los crímenes famosos de Jack el Destripador y tantas cosas que se han visto en tantos libros y en tantas películas, porque muchísimas películas y muchísimas series tienen lugar en Londres. Películas conocidísimas como Notting Hill, como Sweeney Todd, El discurso del rey, V de Vendetta, Love Actually, las series de Monty Python o las actuales de Netflix como Black Mirror, que siempre pasan en Londres también, y por supuesto las de James Bond y Sherlock Holmes, obviamente. 1000 películas, series, novelas, todo pasa en Londres, es la capital, digamos, cultural de toda Europa. Y por supuesto, yo siempre la digo, la tengo que poner una foto aparte, mi preferida. ¿Quién no se enamoró de Londres viendo los tejados y las chimeneas de la ciudad con Mary Poppins, aquella fantástica niñera mágica que volaba con su paraguas? Yo me enamoré de Londres así, viendo todos esos tejados y esa fachada de la catedral que vemos ahí al fondo y que luego José nos va a llevar en este tour que nos va a hacer. Y por supuesto muchos más recientemente, en los últimos 15 años, han conocido Londres gracias a quién, a Harry Potter, ¿no? Y sus amigos que iban a esa estación de King's Cross y entraban en el andén 9 3/4 para transportarse al castillo de Hogwarts. Una estación en la que hoy día podemos incluso hacernos fotos como si estuviéramos adentrándonos en ese mundo mágico, que en la foto de la izquierda, y la que ven a la derecha arriba, que es la de San Pancracio, que está justo al lado de King's Cross y que era más bonita y fue la que se usó en la película como imagen. Y abajo incluso ven el mercado de Leadenhall del siglo XIV, que se usó también en la película como callejón mágico. Y es que Londres es magia por todas partes, por eso se usa en tantas novelas y en tantas películas. Algunos tienen la idea antigua de que Londres es la ciudad de la niebla o del humo, y para nada, es una ciudad que se caracteriza por su limpieza, por su respeto al medio ambiente y sobre todo la ciudad más colorida de Europa, como lo demuestran barrios con muchísimo color, como por ejemplo este que ven aquí de Camden Town, que es de los más curiosos de Londres, de mis preferidos. Yo siempre recomiendo verlo en el tiempo libre, cuando no están con nosotros y con el guía conociendo otras cosas, porque tiene un laberinto de mercaditos, de puestos de comida callejera, personas vestidas con la moda más estrafalaria y llamativa, un barrio que es puro rock and roll. En fin, yo cuando no sé dónde ir, cuando quiero divertirme, me voy a Londres siempre que puedo. A pesar de que yo soy de Madrid, siempre lo digo, que es la ciudad más divertida de Europa, Madrid, pero Londres tiene un punto extra de estímulo para todos los sentidos. Hay experiencias únicas en Londres, como subirse a uno de esos famosos buses rojos de 2 pisos e ir de un lado al otro de la ciudad, porque además Londres tiene uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo. O simplemente pasear caminando por sus calles y oler el típico olor de las hamburguesas recién hechas, de las papas fritas, de los famosos fish and chips, del roast beef, ¿no? Las comidas típicas de Inglaterra. Ese olor que sale de cada restaurante en cada esquina, o de los pubs ingleses donde pedirse una gran pinta de cerveza mientras juegas al billar, ves el fútbol, que fue inventado en Inglaterra, evidentemente, este deporte que a todos nos apasiona, o ves música en directo, porque puedes encontrar música en directo en cada esquina de la ciudad. En fin, todo eso es Londres y muchísimo más. Esto es un pequeñísimo, pequeñísimo resumen de lo que uno puede esperar de Londres. Una ciudad que lo tiene todo para tener siempre, siempre, siempre algo entretenido, divertido e interesante que hacer. Porque, como dijo el poeta Samuel Johnson hace ya más de 300 años, una frase
que nos encanta a todos los que amamos Londres, a José incluido, por supuesto. Un hombre cansado de Londres es un hombre cansado de la vida, porque Londres tiene todo lo que la vida te puede ofrecer. Esto es así, es una verdad enorme. Lo dijo hace 300 años, imagínense, 300 años después, la cantidad de cosas que puede ofrecer Londres hoy día. Y como digo, José es otro enamorado de Londres, que sabe mucho más que yo, porque lleva viviendo casi toda su vida en Londres y además es un experto en historia, y nos va a dar ya mismo un paseo magnífico por esta ciudad, que es el que veremos con los viajeros cuando vengan. Así que les esperamos para que vengan a verlo, porque es una ciudad que, como digo, hay que vivirla con los 5 sentidos. Es la única manera de disfrutarla. Así que, José, cuando quieras puedes empezar a hablarnos de Londres a tu manera y darnos estos bonitos paseos. Gracias, Fernando. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Londres, o mejor dicho, a mi casa. Estoy en casa, pero vamos, en Londres. Como bien ha dicho Fernando hace unos momentos, es realmente un resumen, pero al mismo tiempo es una ciudad en la cual, como todas las ciudades, ¿no?, para conocerlas tenemos que ir a su origen, y el origen de Londres, realmente bien escrito y bien presentado, comenzó desde el siglo I de la era cristiana. Antes de eso existieron barrios o lugares o pequeños poblados que no eran llamados Londres. Algunos de sus barrios hoy en día, como son Battersea o el mismo Vauxhall, o en el este, en la parte toda de Smithfield y la parte de Wapping, pero era todo parte del río, el río Támesis, que el río Támesis indudablemente es historia líquida. Un río que tiene 346 kilómetros, nace en el oeste de Inglaterra, en un valle maravilloso llamado The Cotswolds, y desemboca en esa ría o estuario en el Canal de la Mancha. De hecho, cuando los romanos llegaron a Britania, intentando ya conquistar a las tribus que existían aquí, de numerosas tribus que eran de origen celta, pues ellos deseaban establecer aquí su poder. Esto fue durante la época de un emperador llamado Claudio, o sea que estamos hablando del año 43 de la era cristiana, cuando Claudio mandó sus tropas. Suetonius Paulinus fue uno de sus generales y el primer gobernador que llegaría a dominar Britania por casi los primeros 7 años. En el año 43 de la era cristiana entraron por el sur del Canal de la Mancha y a 90 kilómetros de la desembocadura del Támesis o del Canal de la Mancha encontraron una parte baja del río, porque el río tiene sus mareas. O sea, no se olviden que los últimos 50, casi 55 kilómetros del río ya no es agua dulce, sino que es agua salada, es el estuario, es esa delta, como siempre ocurre en todos los ríos cuando desembocan sus bocas en un mar. Y la parte toda que nos lleva desde 90 kilómetros a esta parte que los romanos pudieron cruzar, pues ahí construyeron un puente. El puente comenzó a ser el origen de la ciudad, tanto en ambos lados del río como al sur y al norte del río. El puente lo llamamos todavía hoy el Puente de Londres. Indudablemente fueron muchas las estructuras que se han construido ahí. Las primeras, desde el primer siglo hasta bien entrado el siglo XIII, pues fueron de madera. O sea que hubo numerosas inundaciones, esto, lo otro, etcétera, y cambiando siempre, tal y como va aumentando la ciudad. El magnífico ejemplo de la ciudad de Roma lo tenemos aquí en esa foto ahora mismo. Es una pequeña ciudad, es un centro comercial, un centro marítimo que nunca dejó de serlo. El centro marítimo, Londres, nunca dejó de serlo. No empezó ya con ese pequeño muelle en la parte sur del río que hoy llamamos esa zona Hayes Galería, la parte toda del norte. En el norte, por ejemplo, pues ahí empezamos a ver en Wapping y otros lugares fuera de la City también muelles, y ahí tenemos astilleros, de todo un poco. Los romanos empezaron a ver realmente algo importante en ese lugar y desde ahí pueden dominar el resto del país. De hecho, no se sorprende o no les sorprenda que desde la pequeña ciudad que estamos viendo salen 7 calles o 7 carreteras, estratas, que van hacia el noreste, al norte y noroeste de Britania. El camino que los romanos, siempre convencidos de que con rapidez podían llegar y dominar perfectamente. Hacia el sur les lleva a lo que llamamos hoy nombres modernos: Canterbury, la área de Colchester, la parte de Rochester, la zona de Dover, que sigue siendo todavía hoy el puerto
donde salen esos barcos y que nos llevan a la costa francesa, Calais. O sea que, pero en el norte, para ellos era importante conquistar el norte. O sea que esas calles todas o carreteras, y aún así, salen también de esa pequeña ciudad. La ciudad que estoy hablando de Londres y su puente era todavía una ciudad muy pequeña, la mitad de lo que hoy en día lo que llamamos Londinium, o llamaron Londinium los romanos, y que más tarde, cuando los anglosajones ya entraron y la caída del Imperio Romano en el año 410, los nuevos invasores dieron un nombre, porque dieron un idioma, una nueva lengua, que es el inglés que se llama hoy día. Esos anglosajones llegaron en el siglo V, empezaron la conquista, sobre el siglo VI ya empezaron a dominar prácticamente a esas antiguas tribus que eran, no tribus, pero ya eran romanos británicos, entre ellos grandes de estos militares que fueron, pues, Vortiger, por ejemplo, ha sido el mismo Úzar Pedragón, ha sido Ambrosio Aurelius, que de acuerdo a uno de los grandes escritores del siglo XII, llamado Godefroy de Mammoth, pues nos escribe la historia de estos personajes como Britania tiene su nombre, con Brutus, que fue el nieto de un tal Eneas. Brutus llegó a Britania, derrotó a los antiguos habitantes y su nombre fue el que quedó aquí y le dio el nombre de británicos. Con estos todos antiguos personajes británicos, yo creo que siempre uno piensa en el siglo V, principios del siglo VI, un tal Arturo. Leyendo o no, Arturo es parte de esos importantísimos defensores contra la invasión de los anglosajones, pero con la muerte de Arturo, de Ambrosio y otros más, poco a poco vemos como los anglosajones se van estableciendo, y en el siglo V hasta el siglo XI los anglosajones dominaron, a excepción de 40 años que han sido entre el año 1012 al año 1042, que los vikingos, después de estudiar país aparte toda, que han prácticamente iniciado la conquista por el norte, llegaron a un reino, pero el reino de los vikingos no quisieron tener su capital en Londinium, en Londres, sino más bien en York, a 300 kilómetros al norte de Londres, en el norte de Inglaterra. York, ellos le llamaron Horpig. Veracum le llamaron los romanos, el centro militar más importante. O sea que Londres en esos años todos y siglos va creciendo poco a poco, y ya en el siglo V al VI incluso va aumentando. En el siglo VI y VII el río Fleet, que es uno de los afluentes del Támesis hacia el norte, va creciendo la pequeña calle de Fleet Street, donde se encuentra hoy todavía la gran industria de la imprenta, periodismo, de todo. Pero Londres, así todo, va creciendo de tal forma que se convierte en un centro importantísimo, hasta el punto que los romanos decidieron, pues, construir una muralla. Todavía hoy, aquellos que estén interesados en historia así antigua pueden ver fragmentos de la muralla romana, pueden ver todavía restos del magnífico anfiteatro que tuvo Londinium, pueden ver restos del templo de Mitras y un sinfín de otros restos de esos romanos. Después de todo, nos tuvieron aquí casi 400 años, no podemos ignorarlo, y ellos fueron los fundadores de Londinium. En el siglo ya XI llegaron los normandos. Los normandos fueron los últimos invasores, los anglosajones bajo el último rey, que fue Harold, pero el penúltimo rey fue Eduardo, el hombre que le debemos muchísimo, y cómo va creciendo el nuevo Londres hacia el oeste del viejo Londres, la City, Londinium. Hoy día, como ha dicho Fernando hace un momento, y después más tarde lo recordaremos con la visita opcional que vamos a pasar por ese lugar, pues Londinium es hoy uno de los centros financieros más importantes del mundo. Se ha transformado poco a poco, se ha modernizado, pero llevó a cabo también sus pequeños momentos, tristes momentos. En el año 1212 tuvo un pequeño incendio, pero el más importante de sus incendios fue en el 1666, que más tarde lo mencionaremos con un poco más de claridad y más tiempo. Pero ya que vemos la foto, 1666, el día 2 de septiembre al día 7 de septiembre, 5 días, destruyó 13.200 casas, ha destruido cerca de 89 catedrales, iglesias, entre ellas la Catedral de San Pablo, la antigua. Y antes del incendio, en el año 1665, comenzó la peste bubónica. Esa peste bubónica que prácticamente arrasó el 25% de la población en ese entonces. Casi 100.000 personas murieron en esa peste bubónica. O sea que no hay mal que por bien no venga, porque la peste bubónica realmente ha sido terminada por el incendio. El incendio de Londres, que duró esos 5 días y arrasó el 82% de la vieja ciudad, terminó también con la peste bubónica. O sea que realmente algunos piensan incluso
pudo ser un incendio, eso pudo ser un accidente o pudo ser provocado para terminar con la peste. No, fue un accidente, fue una panadería, etcétera, etcétera. Y tenemos una foto en la cual está la antigua catedral de San Pablo, que era en estilo, en ese entonces, románico y parte gótica, pero esa catedral fue arrasada totalmente. La nueva catedral la veremos más tarde. Aquí tenemos algunas de las fachadas que todavía hoy nos muestran cómo era todo en la época Tudor. Era la época del siglo XVI-XVII, las casitas de madera, el techo de paja, calles estrechas, sucia, por supuesto, y el río ayudó realmente a que mucha gente pudiera escapar de esa tragedia llamada el incendio. Uno de los puentes de Londres antiguos aún lo vemos ahí. No se olviden que el puente de Londres es el único puente que tuvo el Támesis desde el siglo I hasta el siglo XVII. O sea, realmente en el siglo XVII se construyó un puente un poquito más arriba, que es la parte hoy que llamamos ya Richmond, pero fue en el siglo ya XVIII, 1750, cuando se construyó al oeste de la City el puente de Westminster. Más tarde pasaremos por esa área. O sea que poco a poco la City of London, esa pequeña ciudad, se va convirtiendo en uno de los centros principales más importantes que a través de los siglos nos lleva al siglo XII, XIII, XIV, XV. ¿Quién no escuchó pues, sobre la Guerra de los 100 Años, iniciada por Eduardo III, nieto de Felipe IV de Francia? ¿Quién no escuchó de la Guerra de las Rosas? Esa guerra tan triste y entre la misma familia luchando los de Lancaster y York, descendientes de Eduardo III, el duque de Lancaster y el duque de York, estos dos hermanos, sus hijos y descendientes, lucharon por 30 años por el poder, cuando en el año 1485 un tal Enrique Tudor pues derrotó a su primo Ricardo III, yorkista, y los Tudores establecieron ya un gran poder. De hecho, los Tudores volvieron otra vez a una dictadura. Esa dictadura fue la que a los Tudores le ha dado poder. O sea, simplemente decidiendo Enrique VII, el primer y fundador de la dinastía Tudor, el que no esté de acuerdo conmigo, pues perderá su cabeza. Punto. Su hijo, Enrique VIII, más famoso quizá, llevaría a una gran riqueza, no a Londres, sino a Inglaterra, la disolución de los monasterios. La época que se separa él y crea el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. De hecho, cuando empezó todo esto, él quiso hacer ya algo importante, casarse con Ana Bolena, romper con Roma y ser él aquí el Papa de Inglaterra, si podemos llamarle así. En otras palabras, él es la cabeza y gobernador de la Iglesia Anglicana, un título que tiene todavía la soberana actual, Su Majestad Isabel II, que desde el año 1952 llevan el poder. En 1953, el día 2 de junio, fue coronada con esa edad de 25 años. Y todavía hoy sigue en pie. Es una persona que poco a poco, no sé si es que va o no, pero Carlos, yo creo que Carlos llegará a ser rey, con todo lo que diga Fernando, pero Carlos llegará a ser rey. Tiene solamente 72 años y si sigue el ejemplo de su madre va a vivir hasta los 90 y pico o 100 años. Miren, su padre, el padre de Carlos, de Felipe, 99 años ahora, cerca de los 100. Y aquí tenemos algo importantísimo ahora, porque número uno, este es el lugar donde vamos a empezar la visita que Travax ofrece siempre a aquellos clientes que vienen a Londres, en los cuales sea yo o sea uno de mis colegas, les llevará por esta parte llamada el oeste de la ciudad. El Nuevo Londres, que empezó con este rey Eduardo, con el Palacio del Parlamento, que llamamos hoy la Abadía de Westminster, y también el Palacio de Westminster. Pero aquí estamos en Piccadilly Circus, un lugar que ya desde la época medieval ha sido unas praderas, han sido lugar de caza, pero en los siglos ya XVI y XVII, especialmente después del incendio, esta parte toda del oeste empezó a crecer. Y el Piccadilly, con ese barrio llamado el Soho, que es parte de ello, pues empezó a crecer también. Gente importante empezó a vivir ahí. Pero Piccadilly se convirtió especialmente en el siglo XIX y siglo XX en uno de los lugares de entretenimiento de Londres. Aquí tenemos la fuente de Piccadilly con Eros o Eretos, que es uno de los ángeles de la caridad cristiana, conmemorando al conde de Shaftesbury, Richard Ashley, que fue uno de los grandes filántropos de su época. Y el monumento está ahí. Fíjense las miles de personas que vienen, como ustedes, si vienen a Londres, estuvieron en Londres, siempre quieren ir a ese lugar y sentarse un momento, meditar un momento, hacerse una foto, o ver pasar esos autobuses y ver, como yo recuerdo, hoy solamente hay una parte, los neons, esos carteles iluminados que recuerdo también, pero que hoy en día ha cambiado todo, aunque las fachadas afortunadamente no pueden tirarlas, no sé si lo saben, pero todavía hoy el 38% de los edificios en Londres están protegidos por el patrimonio nacional.
Hablando de porcentajes, que vamos a pasar ahora por algunos de los lugares como el Parque, Green Park, Hyde Park, Kensington Gardens. Londres es la ciudad que tiene un 47% de área verde. Es algo increíble. Nosotros vamos a iniciar desde Piccadilly, pasamos por la avenida de Piccadilly, llegaremos a Hyde Park Corner, ahí está el Arco de Wellington, ahí se encuentra la casa de los duques de Wellington, Apsley House. Todo eso recuerda, especialmente el Arco, la época en que el famoso duque de Wellington derrotó a Napoleón, el 18 de junio del año 1815. Ahí se encuentra, atravesando la avenida de Piccadilly, desde Piccadilly Circus a Hyde Park Corner, que tiene 1,5 kilómetros, pues se encuentran a ambos lados Mayfair, un barrio todavía aristocrático y de millonarios y billonarios, y a la izquierda el barrio todavía real de St. James, donde se encuentra todavía el palacio con el mismo nombre, y al lado se encuentra Green Park. Un pequeño parque, pero es un parque real con 19 hectáreas solamente, y esa avenida de Piccadilly nos lleva a barrios como son también el barrio de Belgravia, donde hoy en día hay un gran número de embajadas o residencias de embajadores, pero siempre desde el siglo XIX un barrio también de millonarios y billonarios. Y al lado se encuentra el pequeño barrio desde la época medieval de Knightsbridge, donde en el siglo XIX se construyó un famoso almacén, y todavía lo vemos aquí ahora, Harrods, año 1849, vende de todo, prácticamente con 5 pisos, cerca de unos casi 2.000 empleados, o sea, realmente es extraordinario. Harrods es uno de los muchos lugares que abrieron en Knightsbridge, al lado del parque, Hyde Park y Kensington, cuando se decidió ahí celebrar una exposición, la primera exposición universal del mundo. Fue celebrada en los jardines de Kensington. Más tarde llegaremos ahí dentro de unos momentitos, y es ahí también otros lugares que haremos una breve parada. O sea que en Hyde Park, ahí se encuentra algo importante, todo conmemorando al cerebro que llevaría realmente o impulsaría a este país a ser la primera nación industrial del mundo. Él aceptó el ser presidente del comité solamente con una condición: quiero que esto sea una exposición no nacional, sino universal, que vengan todos los países del mundo si pueden y participen aquí, que nos muestren todo aquello que han inventado, que han manufacturado, etc. Y así nació la primera exposición universal del mundo bajo el príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria y Alberto, tatarabuelos de la reina actual. Y ahí, cuando Alberto muere a la jovencísima edad de 42 años de tifus, 10 años después de la exposición, decidieron, incluyendo la reina Victoria, inmortalizarlo. Ya estaba, pero así al mismo tiempo con edificios y monumentos. El monumento al príncipe Alberto que vemos a la derecha de la foto, con 169 estatuas, más la estatua de él con el catálogo de la exposición. En la parte superior los mosaicos que ven ahí, y al mismo tiempo el grupo de esculturas y grupos escultóricos que representan comercio, industria, artes en general, los 4 continentes. Y al mismo tiempo enfrente el famoso Royal Albert Hall, quizá la primera sala de conciertos más famosa que ha tenido Gran Bretaña. Todavía hoy casi 6.000 personas caben ahí. En la parte superior ya ven que está dedicado todo a Alberto, que son los artes liberales, el anillo que ven, que va rodeando todo, la magnífica cúpula que presenta una acústica prácticamente perfecta. No pueden sorprenderles que aquí todo el mundo que llega, sea una orquesta, sea un soprano, un tenor, o sean los Beatles o quien sea, si actúan aquí, o un Pavarotti, si actúan aquí saben que llegaron al ápice de su carrera. Esta parte toda que nos lleva hacia Knightsbridge le llamamos Albernópolis, en honor al príncipe Alberto, porque tras la exposición, desde el día 1 de mayo al 30 de noviembre la visitaron 6 millones de personas, participaron más países, pero 28 en concreto fueron los más importantes. Y esas 6 millones de personas dejaron una inmensa fortuna, incluso un beneficio neto de casi 190.000 libras, 186.000 libras, ¿no? En otras palabras. Y el príncipe Alberto tuvo una idea de por qué no en esas praderas, al lado de los jardines de Kensington, construir ahí algo. Y gracias a él se empezaron a construir edificios que son el colegio de mineralogía, el colegio, por ejemplo, de metalúrgica, el colegio de medicina. Ahí sí nace lo que llamamos el Imperial College of London, que es una de las universidades de Londres hoy famosísimas. Y al lado mismo se construyeron otros edificios que son los magníficos museos, el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencias, Geología, etcétera, etcétera. O sea que en Kensington también debemos decir que aquí vemos otro palacio, ahora voy a hablar de él, pero en Kensington aún viven todavía los menores príncipes, como son William y su esposa. Ahí vivieron Carlos y Diana, etcétera, en Kensington Palace también. Pero aquí estamos ya dentro de otro lugar, desde
Hyde Park, el famoso parque, y Kensington, 247 hectáreas, tiene solamente esos dos parques, que es un parque solo, pero tiene dos nombres, el norte Hyde Park y en el sur Kensington. Y pasando esa zona toda volvemos hacia Victoria, y de Victoria nos metemos aquí en uno de los barrios de Victoria, entrando ya a St. James, el Palacio de Buckingham. Es un palacio moderno. Es un palacio realmente de 1837, aún sí hay una casa señorial ahí desde el siglo XVI, principio del XVII, que perteneció a los duques de Buckingham, que le dieron el nombre. Pero más tarde Jorge III, que tenía una extensa familia, pues compró esa casa ahí rural y la convirtió en una casa mucho más grande para su familia, y poco a poco ha sido su hijo Jorge IV y su otro hijo Guillermo IV que inician, no, pero terminan el palacio. La primera parte del palacio no es esta que ven aquí, esta es moderna. Siglo XX, las fachadas donde están hoy en día esos, diríamos, suntuosos halls, que son esos salones donde la reina recibe dignatarios, donde hay banquetes, donde se otorgan títulos, etcétera. Como pueden ver, el balcón ahí donde están las columnas, donde la reina sale a saludar a la gente en momentos y eventos muy importantes del año, etcétera, y donde en la fachada, el patio abajo, se celebra el cambio de la guardia, que aquí vemos ahora los soldados también. Es un palacio que fue terminado, tal y como lo ven en la época del siglo XX, bajo Jorge V. Jorge V, el abuelo de la reina o el nieto de la reina Victoria, murió en el año 1936. O sea que esa parte toda nos debe. El monumento a la reina Victoria también está ahí enfrente, lo mismo que Alberto, representando todo aquello que fue el imperio británico prácticamente. El cambio de la guardia se celebra si es que las circunstancias lo permiten, si no hay ninguna amenaza. Es el ejército, las fuerzas armadas, ya que sus 5 regimientos son los que forman parte, un día sí y otro no, va un regimiento, que si son los Coldstream, que si son en este caso los granadíes, que si son los escoceses, los irlandeses, los galeses, son regimientos. Y estos regimientos, cada uno de ellos tiene su función el día que le toca. Pero vuelvo a repetir, el cambio de la guardia, no quiero ser un aguafiestas, pero se puede cancelar en cualquier momento. O sea que desde aquí salimos ahora nosotros y regresamos ya a otro lugar llamado Trafalgar Square. La plaza de Trafalgar, antes de eso, Whitehall. Whitehall es el lugar que más tarde volveremos. Pero la plaza de Trafalgar tenemos aquí a la derecha. Ese lugar ahí con la columna está Nelson. Así como Wellington fue un gran campeón militar, Nelson fue uno de los mejores marinos que tuvo la flota inglesa en su época. De hecho, murió en una de sus grandes victorias, así que le da nombre a esta magnífica plaza llamada Trafalgar, el 21 de octubre del año 1805, la batalla de Trafalgar. Y Nelson muere en esa batalla. Más tarde el pueblo quiso dedicarle, inmortalizarlo, y esa columna que ven ahí y la estatua de él está en la parte superior. Abajo incluso tiene unos relieves, los cuales conmemoran en bronce las batallas de Copenhague, San Vicente, Nilo y Trafalgar, importantísimas victorias contra Napoleón. Ahí tenemos en el centro las fuentes del 1948. Ahí al lado pues tenemos también otros edificios, entre ellos está la Embajada de Sudáfrica, está la iglesia de San Martín de los Campos, está la Galería Nacional, que con casi 2.200 cuadros desde la época, ya diríamos, del siglo XIII hasta el siglo XX. Tenemos artistas ahí de todo tipo. O sea que es algo maravilloso también para visitar si uno tiene tiempo. Veremos aquí Whitehall, que pasaremos por esa avenida que desde la Plaza de Trafalgar nos lleva a la Plaza del Parlamento. Y Whitehall es donde se encuentran todos los ministerios hoy día. Ahí se encontró el Palacio Real de Whitehall, pero en el año 1698 el 90% del palacio se destruyó. Solamente quedó la bodega y ha quedado el Banqueting House, que es un magnífico salón que construyó, diseñó Inigo Jones y más tarde lo decoraría al interior Pablo Rubens, una, diríamos, forma alegórica. Está representando la unión de Escocia e Inglaterra en el año 1603, cuando se unen esas dos coronas y forman el Reino Unido. En Whitehall también tenemos alguna calle, y una de ellas muy estrecha es donde vive desde el año 1735 la residencia oficial del primer ministro, el famosísimo número 10 de Downing Street. Y antes de llegar está también ahí en Whitehall el cuartel de la caballería real con sus caballos, la guardia de la reina, etcétera. El famoso parque de St. James, que se encuentra ahí con 23 hectáreas, uno de los parques más bonitos también de Londres. Y ahí tenemos ya la plaza del Parlamento, donde llegamos nosotros, y ahí se encuentran dos magníficos edificios. El primero, el Palacio de Westminster, que fue construido por Eduardo. El rey Eduardo murió el día 5 de enero del año 1066. Y tras su muerte, los monjes benedictinos, a quien le debían tanto al rey porque les ayudó a construir su magnífico monasterio, les protegió, pues ellos enterraron a este rey ahí.
Y el día 12 de enero del año 1066, según algunas de las cronistas nos dicen, otros dicen el día 10, pero aproximadamente en esas fechas fue enterrado el rey. Este rey, aunque murió en el año 1066, fue tan bueno que Roma al final fue convencida de canonizarlo. Y en el año 1163, el 13 de octubre, fue canonizado como San Eduardo el Confesor. Ahí está enterrado él. La abadía que están viendo ustedes ahora, en ese puro estilo gótico, el temprano gótico que llegó aquí en el siglo XIII, Enrique III mandó construir una magnífica abadía en honor a Eduardo. Y en esa abadía Enrique III se enterró ahí. De hecho, Enrique III es el hijo de un tal Juan Sin Tierra, es el sobrino de un tal Ricardo Corazón de León. O sea, le llamamos a veces el rey arquitecto, porque fue el rey en el cual empieza a modernizar, especialmente las iglesias de estilo gótico, pero sus torres, las torres y fortalezas, las empieza a reforzar mucho más. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de un lugar donde se coronan los reyes desde el siglo XI, donde muchos de ellos están sepultados, 17 soberanos están sepultados en la abadía, cerca de 3.000 tumbas, hay de todo, científicos, ahí hay pintores, ahí hay un poco de músicos, hay incluso, pues nada, actores, un tal Laurence Olivier, o científicos como un tal Isaac Newton, y últimamente pues Stephen Hawking, no sé si me explico, bodas reales, hubo muchas de ellas, la misma reina se casó aquí, la princesa Ana se casó aquí, la princesa Margaret se casó aquí, y últimamente han sido William y Kate, también se casaron aquí, en la abadía de Westminster, o sea que es uno de los lugares que merece la pena visitar. Y al lado, diríamos, magnífico edificio en estilo neogótico. Desde el siglo XI existe ahí un palacio donde los reyes vivieron. Desde el siglo XI al XVI, aún no existía el Palacio de St. James, no existía el Palacio de Buckingham, no existía el Palacio de Kensington. Realmente solamente existía la fortaleza llamada la Torre de Londres, pero que la torre, como era una fortaleza, se usaba como palacio o residencia de los reyes en caso de peligro, porque no era muy cómoda, era simplemente eso, un magnífico palacio, pero fortaleza. Y el Palacio de Westminster, Eduardo lo mandó construir. En el siglo XVI, Enrique VIII ya tenía otros palacios más, y fue su hijo Eduardo VI que le entregó el viejo Palacio de Westminster a los diputados. Y desde entonces, 1547 al 48, empezaron a reunirse ahí los diputados, tanto la Cámara de los Comunes, que es el gobierno y la oposición, y al lado está la Cámara de los Lores. Los Lores es, como yo siempre digo, una aglomeración de sabios. Son aquellos que aconsejan y a veces, pues, poco a poco van corrigiendo algunos proyectos que se pueden convertir en ley, atrasan algunas cosas que no les interesa, etcétera, etcétera. Pero los Lores, no se olviden que es la segunda cámara. Quien manda ahí son los comunes, aquellos que nosotros elegimos. Y esto está en el gobierno y la oposición, cada 5 años elecciones. El nuevo palacio que están viendo ahora es el Palacio de Westminster, porque el viejo Palacio de Westminster en 1834 sufrió un incendio, se destruyó prácticamente todo. Y Charles Barry y Augustus Pugin fueron los arquitectos que ganaron esa competición de muchos que se presentaron para construir este magnífico edificio que ven aquí, con 2 torres, en las cuales la torre que ven al otro extremo es la Torre de Victoria, conmemorando a la reina Victoria, y donde se entra la Cámara de los Lores. Pero la otra torre que ven aquí es la más famosa quizá porque es la Torre del Reloj, y ya conocida popularmente por muchos como la Torre del Big Ben, aunque su nombre oficial ahora, desde el año 2012, es la Torre de Isabel II. Pero ahí se encuentra a 96 metros de altura, tenemos ese reloj, el reloj, y dentro de esa torre hay una campana que pesa 13 toneladas y media y la llamamos el Big Ben. Esa torre. De hecho, el nombre unos lo aceptan como el gran campeón Benjamin Count, que fue un campeón de boxeo de la clase obrera en el este de Londres, ayudó a transportar la campana, ayudó a subirla, y muchos le consideraron un héroe. Y cuando decidieron algunos decirle, ¿qué nombre le damos a esta campana?, aquellos dijeron, ¿por qué no Big Ben? Big viene de grande, de fuerte. Un hombre como Benjamin Count, pues pesaba casi 100 kilos, medía casi 2 metros de altura. Pero los otros, que son más ricos, y aquellos comunes y los otros, dijeron, ¿por qué no el nombre del ministro de Obras, que inauguró todo esto? El ministro de Obras también, Benjamín. Pero Benjamin Hall, con 2 metros de altura casi, un hombre enorme, y también los amigos le llamaban Big.
Ben. Big de grande, fuerte, y Ben abreviativo de Benjamín. Ahí está el curioso nombre de eso. La magnífica margen que ven ahí de color verde es el puente de Westminster. Y desde ahí es cuando nosotros, ya después de haber parado y hacer fotos en esos lugares, el Parlamento, la Abadía, cruzamos el puente y de ahí nos lleva a esta parte ya del sur del río, donde los Jubilee Gardens se encuentran ahí desde el año ya 1975, pero antes de eso ya se encuentra lo que fue el Festival de Bretaña en el 1951 con sus teatros, sus realmente salas de conciertos como el Queen Elizabeth Hall, Hayward Gallery, que es una galería, el Museo de Cinematografía, se encuentra todo ahí. Pero en el año 2000, en ese lado sur, se construyó también una rueda. El matrimonio Barley Marx fueron los diseñadores y esta rueda tiene, pues nada, 128 metros de diámetro, tiene 135 metros de altura, tiene 32 cabinas, en cada cabina caben 25 personas, la vuelta completa lleva media hora. O sea que yo siempre digo, cuando uno llega a ese lugar y sube esa rueda, va volando media hora sobre Londres, con vistas magníficas de toda la ciudad, tanto la moderna como la antigua. Pero no olvidemos que Londres tiene 1.580 kilómetros cuadrados, está dividido en 33 municipios, tiene 997 barrios, tiene 142 museos, tiene 125 teatros, no sé si me explico. O sea que Londres tiene un poco de todo para todos. Es aquí donde termina la visita oficial de Travax. Y una vez que han visto eso, que subieron y bajaron, si alguien desea, pues podemos continuar la visita, que es una visita opcional, y al terminar y bajar de la rueda, subiremos al autobús, el autobús nos llevará a través del Támesis por un puente llamado el Puente de Waterloo, y nos lleva a un barrio llamado Covent Garden. Yo creo que pueden ver ahí la vista general de todo aquello que vamos a ver esa tarde, que no se vio por la mañana, y ese es la City of London, ese lado sur del río también donde está el puente de la Torre con aquel magnífico edificio, el rascacielos más alto de Europa de momento, llamado el Shard, con 309 metros de altura. Renzo Piano fue el arquitecto. Los 72 pisos que tienen, de hecho el 72 es el mirador. Si uno quiere subir ahí, pues tiene también unas vistas geniales. Abajo, donde está el puente de la Torre, vemos como un semicírculo, es el nuevo ayuntamiento de Londres. Ahí se encuentra el lugar Norman Foster construyó eso. Y es ahí donde vamos a hacer una parada más tarde para hacer fotos. A la derecha se encuentran los edificios como el Walkie Talkie, se encuentran el Gherkin, el Pepinito y otros más. Y ahora uno que van a construir nuevo, que está en construcción ya, de Eric Parry, que va a tener 300 metros de altura y va a ser el edificio más alto que tenemos en la City. Una ciudad, no, una nación reacia a rascacielos, créame, hoy es la ciudad que más rascacielos tiene en Europa. Solamente en esta área que ven aquí, 13 rascacielos, y todos ellos altísimos, algo que nosotros, yo recuerdo cuando era mucho más joven, que soy ahora, decíamos, mira qué rascacielos, y tenía 10 pisos de altura. Cuando construyeron el Hilton con 26 pisos, uy, mira, estamos en New York, y eso fue en el año 1964, 65, etcétera. O sea que todo eso lo vamos a ver, pero llegaremos antes de empezar la excursión, pararemos en Covent Garden, y ahí daremos tiempo libre para comer. Fíjense qué maravilla. El antiguo mercado han sido personajes como Richard Fowler, que ha sido el gran arquitecto que construyó esa enorme nave, esos pabellones todos, y en el interior se encontraban los mercadillos de todos aquellos que eran de flores, de frutas, etcétera, de vegetales de todo tipo. Uno de los primeros mercados. De hecho, el nombre de Covent Garden viene porque la abadía de Westminster, los monjes, ese barrio todo que eran praderas, lo habían comprado en el siglo XII y ahí construyeron terreno arable, ahí tenían ellos sus vegetales, tenían sus huertas, tenían su todo. Y de hecho, en principio se llamaba pues simplemente la abadía y convento. Pero poco a poco fue quedando en el jardín de convento. Ha sido John Russell, que en el siglo XVI se hizo muy popular, un hombre que fue el primer conde de Bedford que compró todo eso y él fue el que inició realmente a construir ahí algunos edificios. Pero ha sido el cuarto conde el que tuvo la idea de construir un magnífico mercado. ¿Quién lo recuerda ahí? Como dijo antes, hay, el amigo Fernando, pues nombres famosísimos, pero aquí también, en este lugar, han sido personajes que pasaron por aquí, Carlos Dickens con Oliver Twist, si quieren, la iglesia que está detrás, llamada y dedicada a San Pablo,
no la catedral, la iglesia de Covent Garden, San Pablo. Inigo Jones fue el arquitecto también de ese magnífico piazza, como se llama, y la iglesia. La iglesia es hoy en día llamada la iglesia de los actores. Aquí en Covent Garden se encuentra el Teatro Real de Ópera. Se encuentra también en Covent Garden el London Coliseum. El London Coliseum es el teatro que es en inglés. Ópera y ballet, pero en inglés. El Royal Opera House es en italiano. Al mismo tiempo, es ahí donde en Covent Garden, una vez que se restauró la monarquía tras la Guerra Civil y Carlos II llega a ser coronado en el año 1660, él mandó trasladar los teatros del lado sur, un lugar horrible, feo y viejo y no muy cómodo, y construir unos teatros que fueran adaptados para la monarquía, para la aristocracia, para gente rica. Y el primero de todos en Covent Garden ha sido el Drury, el Royal Drury. Una de las cositas que Carlos II iba con frecuencia allí, no tanto a ver las obras, sino a ver una de sus actrices, Nelwyn, una mujer guapísima y una de las 17 amantes que tuvo Carlos II. Y 34 hijos ilegítimos. No está mal. No tuvo ninguno con su mujer. Estaba muy cansado. Un chiste malo. Su mujer ha sido Catalina de Braganza, la hija de João IV de Portugal, Catalina de Braganza, etc. No podía tener hijos. Carlos II fue el hombre que realmente reinventó Londres moderno, pero también fue en su reinado que existió la peste bubónica y también el gran incendio. O sea, que ahí tenemos otra vez la parte esa. Saliendo ya de Covent Garden, vamos a cruzar por Fleet Street. Llegamos a Ludgate, es el nombre de Lud, de acuerdo de Geoffrey de Monmouth, Lud es el nombre a quien los romanos decidieron darle ese nombre. De acuerdo a Geoffrey de Monmouth, ahí existía ya una pequeña fortaleza donde cuando pasaba por ahí o se quedaba ahí el rey Lud, vivía ahí la fortaleza de Lud o la tumba de Lud, del nombre de London, Londinion, ahí viene su nombre. Y poco a poco esa parte toda fue creciendo con los romanos y después los anglosajones, con los vikingos mismos, con eso, y las otras dinastías que llegaron desde los normandos, los plantageneses, los Tudores, los Estuardos, los Hanover, hasta hoy en día los Windsor, que es la dinastía actual. Ahí tenemos un verdadero ejemplo de que después del incendio de Londres se va convirtiendo la City en un lugar de trabajo. La gente que vivía ahí más rica se traslada a las afueras de las murallas del viejo Londres, al oeste, especialmente los magníficos, diríamos, campos de Bloomsbury, los campos, por ejemplo, de Holborn, los campos de Covent Garden, los campos del Soho. Ahí empezaron a construir sus magníficas viviendas y va decreciendo la población de tal forma en la City que solamente quedan para trabajar. Para trabajar, todavía hoy, la City of London, Londinium, que tiene 1 milla cuadrada, les puedo decir que trabajan viven ahí 8.000 personas y trabajan cerca de 400.000. Para darles una idea, es un lugar como centro financiero que tiene las bolsas de valores. La Bolsa de Londres fundada en el año 1662, la Bolsa Real, el Banco de Inglaterra en el año 1694, etcétera, etcétera. Y todavía hoy las bolsas, el movimiento de dinero que hay es extraordinario. Para darles una idea, solamente en divisas extranjeras al día, 1.3 trillones de libras al día. La City of London, como pueden ver, se ha transformado en un lugar con rascacielos, pero el gran número que ven de casitas que todavía son tradicionales y clásicas aún existen y no se pueden tirar, están protegidas. Adapta usted el interior, pero no le puede tocar al exterior, están protegidas. La City of London o Londino también tiene algo que es extraordinario. Número 1, un gobierno que es autónomo, un gobierno que es independiente, como decían en Roma el Vaticano. Desde el siglo XII al XIII va teniendo su propio alcalde. De hecho, ahora mismo pues, estamos ahí con Edward Bradley, que es uno de los... y William Russell es el actual. Cada año se elige un nuevo alcalde. El alcalde de la City of London ni siquiera tiene sueldo, se llama Lord Alcalde. No es el alcalde de Londres, es el alcalde solo de Londinium, de la City, de esta milla cuadrada. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo la milla cuadrada no solamente mueve dinero, bancos, 660 bancos, casi 700 bancos, 251 son extranjeros. Y cuando los romanos dejaron Britania en el año 410, en el siglo V, a principios del siglo VI, los anglosajones que eran paganos se van convirtiendo también en cristianos, unos y otros que son los cristianos que ya viven aquí, etcétera, desde Columbus, que si vemos, por ejemplo, a cristianos como San Niña, San Patricio, fue Irlanda, vino aquí, otro a San David, muchos de ellos, San Mungo, etcétera, que han ayudado a cristianizar esto. Pero fue el Papa Gregorio el Grande que mandó un grupo de delegados y convirtió al rey, diríamos, Edelberto del sur de Inglaterra, lo convirtió en
rey y él mandó otros delegados y protegió esa parte toda y con ellos llegó aquí, a Londinium, Militos. Militos, el obispo que construyó la primera catedral dedicada a San Pablo. Indudablemente una catedral muy diferente a la de ahora, era un lugar un poquito oblongo, tenía pues nada, un altar, tenía una pequeña, ni siquiera era cruciforma, era simplemente un lugar oblongo con pequeñas capillas, un ábside, etc. Poco a poco se va convirtiendo en otras catedrales, otras iglesias, tal como va evolucionando el tiempo y también como va evolucionando la arquitectura. En el siglo XI al siglo XII en estilo románico y en el año 1666, cuando se destruyó totalmente, quedó arrasada la antigua catedral de San Pablo. Christopher Wren fue el que eligieron sus planos y construyó este magnífico edificio que están viendo ustedes, que es el primero en un estilo realmente, una mezcla o amalgamiento entre el clásico y barroco y con la cúpula, la primera iglesia con una cúpula en ese país, 111 metros de altura, 169 metros de largo, 75 metros de ancho. El duque de Wellington está enterrado aquí, el mismo almirante Nelson está enterrado aquí, Alexandra Fleming, el médico, está enterrado aquí. Aquí se ahorcaron, perdón, se casaron Carlos y Diana también aquí. O sea, siempre me gusta poner un poquito de humor de vez en cuando y romper con la monotonía para que despierten por si están dormidos. Y aquí tienen un ejemplo. El gran incendio de Londres fue tremendo, pero fíjense la foto de arriba y abajo, las bombas. Durante el 1940 al 44, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial afectaron toda Gran Bretaña y el mundo que se conoció, que estuvo incluido en esa guerra, ¿no? Pero Londres también. Durante esa época, cerca de 66.000 casas fueron arrasadas totalmente, 240.000 fueron dañadas, murieron casi 30.000, 29 y pico, ¿no? Casi 30.000 personas. Pero ven cómo la Catedral de San Pablo, esa magnífica cúpula, está desafiando todo. Eso que mencionó hace un momentito el amigo Fernando, pues pueden imaginarse ahí a Mary Poppins y al mismo Peter Pan dando vueltas ahí alrededor, etcétera, de la cúpula, ¿no? Tenemos personajes aquí, en la parte del este, también tenemos a personajes que han salido de sus muelles del puerto de Londres, pues un Fu Manchu, Jack the Ripper y otros más. O sea que no es solamente Charles Dickens en un lado, o Conan Doyle con Sherlock Holmes en el otro, o Barry con Peter Pan en el otro. Hay otros personajes más que le dieron esa glorificación de un mundo literal y importantísimo que inmortalizó en muchos lugares, aunque es a veces ficción, pero que inmortalizó y creó algo magnífico en esta ciudad. Nosotros pararemos aquí, en este puente llamado el Milenio, que es del año 2000. Norman Foster lo construyó y desde ahí tenemos unas vistas magníficas del río, de la Catedral de San Pablo, y en el lado sur se encuentran esos magníficos lugares que estaban los teatros. Entre ellos veremos el nuevo teatro, el Globo, de Lothian. Se construyó exactamente igual como en la época de Shakespeare. Y es un teatro que nos da un ejemplo de cómo eran los teatros de Corral y esos teatros de la época medieval. El Ankar, el Hope, Christopher Marlowe y otros más que fueron grandes personajes que también dieron un nombre a la literatura inglesa, no solamente William Shakespeare. En este lado también se encuentra la antigua térmica eléctrica que hoy en día es la Galería Tate de arte moderno. Y desde ahí salimos y vamos atravesando toda la City of London, pasando por delante de Mansion House, donde vive el alcalde de la City, vamos pasando por delante del Banco de Inglaterra, vamos pasando pues muy cerca de Leadenhall, de esa parte toda que dio tanta vida a la City. Y vamos a pasar al lado, siempre me gusta mencionarla, Lombard, porque cuando en Lombardía, cuando los templarios que estuvieron también en Londres, a la entrada de Londres, cerca de la Catedral de San Pablo, ahí estuvieron los templarios, pues vemos cómo van desapareciendo y los nuevos bancarios son aquellos que llegaron de Lombardía. En el año 1314 abrieron en ese callejón estrechito los primeros bancos, préstamos, esto, lo otro, etc. Y así van haciendo Londres como ese centro financiero que hoy todavía es en la época actual. Y llegaremos al puente de Londres. Ese puente de Londres, indudablemente, aunque fue el primero construido en el siglo I, hoy es el puente moderno, 1973. La reina, yo recuerdo, fuimos allí, varios amigos, cuando inauguró la reina, en el mes de mayo de 1973, el nuevo puente. De hecho, el antiguo puente, cuando llevo a americanos, yankees, como lo llamamos aquí conmigo, me dicen, José, I want to see London Bridge. I say, well, you have to go back to your country again, ¿no? You have to go back to America and then... Y tiene que ir a Havasu City, y ahí es donde está el Old London Bridge, ¿no? Que lo construyeron, lo compraron los americanos, lo llevaron allí, etcétera, etcétera. Pero ahí llegamos nosotros al lado sur del río. Al lado sur, para mí es una época maravillosa porque es donde puedo mostrar lo que fue la riqueza de Londres desde los romanos hasta nuestros días. Hoy en día, aunque está encerrado, tiene un juego importante el río Támesis, el puerto. El puerto de Londres llegó a ser uno de los más importantes de Gran Bretaña y de Europa y fue
la entrada y salida de todos aquellos barcos que iban a otros países y a las colonias del imperio. Después de todo, no se olviden que Gran Bretaña tuvo uno de los últimos imperios modernos, llegó a dominar prácticamente casi unas 3/4 partes del mundo, de una forma u otra fueron dominios o fueron conquistas. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso de ese puerto. Yo lo recuerdo, Hayes Galería, donde está ahora ese grupo de David Kemp, que es la historia, diríamos, de la navegación, un grupo del 1977, pues yo recuerdo eso, donde está esa fuente, está eso, era agua, ahí entraban los barcos y salían los barcos, y arriba a la derecha e izquierda, que ahora son oficinas, apartamentos de lujo, y abajo son restaurantes. Yo recuerdo que estaban las poleas y subían y bajaban del barco, y al otro lado descendían a los camiones o al tipo de transporte. Eso todo lo recuerdo, porque el puerto de Londres, no se olviden, no soy un dinosaurio, se cerró en el año 1977, o sea que fue el otro día, cuando si hablamos de siglos y esto. En Hayes Galería haremos esa magnífica parada donde nos muestra unas fotos maravillosas de barcos como el buque Belfast, que participó en la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco de Normandía, en Corea, y desde el año 1972 está como museo ya hoy día, ¿no? El Belfast. De hecho, se llama Belfast porque fue construir los astilleros de Belfast en Irlanda, Norte Irlanda, donde se construyeron también y manufacturaron los barcos como son el Titanic y Olympic y otros más. Así que ahí, dentro de momentitos, al llegar ya a ese río, vamos a ver el puente de la Torre, vamos a ver la Torre de Londres y vamos a ver el Támesis. Historia líquida de Londres. En este lado, todavía que es al otro lado, se puede ver el Shard. Pero el puente de la Torre Sterling es un puente basculante. Cuando en el siglo XIX había tantos barcos que entraban y salían al puerto, tenían que tener un control. Porque en el siglo XIX, al lado de la Torre de Londres, después veremos una foto, bueno, al lado hay un edificio que ya no está ahora operando, pero yo lo recuerdo como era, la aduana. O sea que ahí tiene el control de pasaporte y hay que tener un edificio que pueda controlar la entrada y salida de los barcos más grandes por los barcos pequeños, y se construyó ese lugar. Horace Jones fue el arquitecto. James Wolfe Barry ha sido el ingeniero, porque fue un puente basculante. Como pueden ver, las levas están levantadas, tiene 244 metros de largo, diríamos 62 metros de alto, realmente algo espectacular y una maravilla en ingeniería toda de hierro. Pero para darle un aspecto y que nos rompa ese contraste con la Torre de Londres, la magnífica fortaleza que veremos dentro de un momentito, le dieron también ese aspecto de ser una torre casi fortaleza en estilo neogótico. Eso se añadió. Las mismas pasarelas de arriba se añadieron una parte más tarde, 3 años más tarde, para ser pasos de peatones. Hoy pasan los turistas que quieren ver el interior de todo eso y el mecanismo de cómo fue ese puente basculante. O sea, desde ahí tenemos esas fotos, no solamente del puente, sino la Torre de Londres. Esa Torre de Londres ya nos traslada incluso como una barbacana a la época de los romanos, pero fue, de hecho, ahí es donde quedan fragmentos todavía de una barbacana y quedan parte de los muros de la muralla romana. Hay una estatua ahí a Trajano, etcétera, etcétera. Y ahí la torre la vemos ahora en el centro, pero es toda la estructura que ven aquí, porque es una torre, son 20 torres, esos muros de un lado y otro. La torre es donde empezó todo, que es la que está en el centro y también construida tal y como lo ven en la época de Enrique III. Ha sido esa forma rectangular que tiene, o sea, más cómoda, etcétera. Y poco a poco Eduardo I y otros reyes van empezando a aumentar y esos muros y con otras torres. Es un lugar todavía habitable también, porque ahí viven no solamente los famosos Yeomen de Guard. Yeomen de Guard son, o Guards de Queen, son la guardia personal del soberano establecida por Enrique VII cuando terminó la Guerra de las Rosas. También viven todavía hoy los 8 cuervos que a través de la leyenda, mientras que los cuervos vivan ahí, pues la reina está a salvo. Es una leyenda que se empezó con Carlos II, su astrónomo real, etcétera, etcétera, Ian Fleming, que tenía ahí sus telescopios en la parte superior, pero más tarde el famoso observatorio es el Carlos II le dio orden y lo llevó al Palacio Real llamado Greenwich, y allí en la colina construyeron el nuevo observatorio. Pero aquí fue también el primer zoológico, fue la primera casa de la moneda, fue realmente un poco de todo, pero más que nada recordamos tristemente a la torre por el lugar donde pasaron tantos prisioneros y entre ellos, muchos de ellos salieron sin cabeza. Ana Bolena, Catherine Howard y otros más. Pero hoy en día la gente puede disfrutar no solamente con esas historias, sino de ver algo maravilloso. Las joyas de la corona, 142 objetos, que son coronas de esto, que si diamantes, que si whisky, y otro, cerca de 30.000 piedras preciosas tienen ese lugar. Es incalculable su valor, porque número uno, estamos hablando del valor
que es y a quién pertenece. No solamente que se puede dar un valor, pero cuidado, a quién pertenecen, es diferente. Y eso todo, aún está la corona imperial ahí, que aún sale, igual que otras reliquias que hay de cálices, de esto, de lo otro, y también otros objetos como la espada de paz, la espada de esto, lo otro, también van a la abadía de Westminster cuando se corona un soberano. O sea que eso todo lo vemos. Y cuando es la apertura del Parlamento, la corona imperial aún va hasta la Cámara de los Lores, donde la reina, en esos momentos que abre el Parlamento, la apertura del Parlamento y declara a la nación todo lo que preparó su gobierno para el próximo año, bla, 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 pues ella aún pone su corona, su cetro, que es el poder realmente de un lugar en el cual, ya digo, puedo estar hablando y hablando horas y horas y horas, días. Yo siempre digo que Londres lleva un año verlo a pie. Y yo aquí más o menos puedo continuar, pero aquí es donde voy a terminar lo que es esta parte, diríamos, del este de Londres con una excursión opcional, que después de la visita de la mañana oficial podemos continuar viendo esta ciudad, que en poco tiempo yo les puedo presentar esta imagen que he hablado más o menos, muy breve, por supuesto, puedo hablar mucho más, pero solamente estamos ahora esperándoles. Espero que sigan disfrutando y espero que nos afecte, por supuesto, esta peste. Y nunca digo adiós. Hasta la próxima. Chao. Fenomenal, José, realmente Gracias. un lujo. Fíjate, Marta nos dice, este guía José Andrade es único. Qué ánimo va a presentar la gran ciudad de Londres. O sea, ahí tienes un súper gran resumen. Sergio Hernández, qué lujo de presentación. Lucía Guerrero, excelente presentación, señor José Andrade. Sergio dice otra vez, wow, me encantó. Están las redes sociales también a full. Víctor, ¿tú cómo lo ves por ahí? Hola, yo igual aquí tengo bastantes agradecimientos. Déjame leer. Todos les ha gustado bastante lo que nos enseñó hoy José. Muy breve todo, lo siento. Sí, no, breve. No, pero súper interesante la historia. Definitivamente ver Londres desde otra perspectiva, pues. Tiene que venir aquí para verlo mejor. Efectivamente, y fíjate que tenemos 250 asistentes en live, al vivo en Facebook, o sea que la sala completa, realmente una maravilla. Oh gosh, that's scary. Gracias, José, gracias Fernando también por tu introducción, que bueno, pues con la pasión que le han puesto los dos, porque Fernando también dice, no, yo voy a hacer una pequeña introducción. Oh, conoce muy bien Londres, Fernando. Sí, pero... Es pequeña comparada con lo grande que es esa ciudad. Exacto. A ver, Amalia nos dice buenísima presentación, Patti, excelente, Claudia Santizo, gracias, Trabaxi Rinsa, breve pero interesante de todo un poco, nos dice Patti, muchas gracias. Manuela Arrieta, muy bueno. Wendy, gracias por tan completa presentación. Feliz día, bendiciones. Muchas gracias, fenomenal presentación. Nos dice Eddie de Gardón. Wendy Mabel, muy interesante. Claudia, gracias, Trabaxirinsa. O sea, a tope. Muy bien. Sala llena. Y sala llena, sí, también. O sea que hay una cuestión que yo quisiera un poco así por cerrar. Obviamente, hoy tenemos un dúo de lujo y es una idea que surge además de ellos dos, tanto de José como de Fernando, Fernando como José. Aquí están como los reyes católicos. Pero me pareció muy buena idea que hicieran este tándem, porque nos da un poco esa idea de lo que es las expectativas de alguien que va a llegar a Londres y la información y el desarrollo de alguien que está en Londres. ¿Okay? Es una forma de hacer una visita virtual diferente, que yo estoy seguro que esto va a ser trending topic dentro de poco en las redes y que nos van a copiar como siempre. O sea que gracias a los dos. Gracias a los dos. Mira, Lucía dice, muy cierto, un dúo de lujo. Como los tenores, chicos.
Gracias. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a los dos. El miércoles tenemos otra con Mercadillos de Navidad. de Navidad. Siempre a las 10 de la mañana. Una cuestión bien especial. Y luego en agosto haremos un pequeño parón de vacaciones, pero el 31 de agosto estamos otra vez de vuelta. Así que, pero vamos, todavía falta tiempo, así que seguiremos aquí hablando. Gracias, gracias Fernando. Víctor, gracias por todo tu apoyo de siempre. Gracias a todos Centroamérica. Gracias a ustedes. Gracias Travax, Fernando, José. Bueno, todas las agencias, todos Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, la gente de Sudamérica, gracias igual por sumarse. Seguimos entonces, termina el mes. Claro que sí, hasta el infinito y más allá, no se preocupen. Sí. Suerte a todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.